Descubrí la traición de mi novia infiel. Entonces me vengué embarazando a mi suegra. Ahora, la traidora va a ser hermana de mi hijo. Soy Lucas. Tengo 25 años y hasta hace poco creía haber encontrado el amor de mi vida. Isabela, 18 años. Era la chica de mis sueños. Hermosa, popular y siempre rodeada de amigos. Desde que empezamos a salir me dediqué por completo a ella, poniendo nuestra relación por encima de todo. Nunca le di motivo de desconfianza. Siempre fui fiel, presente e hice todo lo posible para que ella se sintiera amada. Pero parece que para algunas personas eso nunca es suficiente. Yo veía un futuro en Isabela, mientras ella me veía como una opción temporal. Lo que no sabía era que, detrás de esa encantadora sonrisa, había una persona que nunca estuvo realmente satisfecha conmigo. Mientras yo hacía planes para un futuro juntos, Isabela se estaba divirtiendo con otro chico, un típico playboy universitario, el tipo de chico al que le encanta presumir y conquistar a cualquier chica que se cruza en su camino. Para ella, nuestra relación era cómoda pero no lo suficientemente emocionante. No tenía el mismo estatus que este chico, ni formaba parte del círculo de gente cool con la que ella quería que la vieran. Pero en lugar de romper conmigo, decidió engañarme. La traición salió a la luz de la peor forma posible. No fue una confesión, no fue un descubrimiento por intuición, fue una filtración. Entre amigos en común comenzaron a circular mensajes, fotografías y hasta un vídeo íntimo de ellos dos. De repente, ya no era solo el novio devoto, era el chico traicionado, el motivo de susurros y miradas de lástima. Mi celular empezó a explotar con mensajes de conocidos preguntándome si había visto eso antes. El suelo desapareció bajo mis pies. Quería creer que era un error, que había alguna explicación, pero las pruebas estaban todas ahí, explícitas, indiscutibles. Cuando enfrenté a Isabela, esperando al menos una pizca de arrepentimiento, todo lo que recibí fue una disculpa fría y vacía. No es lo que parece, intentó decir, pero ¿cómo podría no ser? Allí estaban las imágenes, los audios, las reuniones programadas. No había lugar a dudas. Y en el fondo me di cuenta de que ella ni siquiera se sentía culpable. Su postura no era la de alguien que se arrepiente de lo que había hecho, sino la de alguien incómodo por haber sido atrapado. Cuando vio que no había forma de negarlo, decidió cambiar el juego. Siempre fuiste frío conmigo, acusó, con una expresión que mezclaba irritación y aburrimiento. Nunca me diste suficiente atención. ¿Qué esperabas que hiciera? Fue allí donde entendí todo. Para Isabela, nunca sería culpa suya. Ella no me engañó porque quisiera, sino porque no fui suficiente. Gracioso, ¿verdad? Hice todo por ella, siempre estuve disponible, siempre me preocupé por su bienestar, ¿y ahora fue mi culpa? Ni siquiera intentó arreglar las cosas, ni siquiera intentó demostrar que se arrepentía. La humillación no vino solo por haber sido traicionado, sino por la forma en que la traición se hizo pública. No tuve tiempo para procesar, para sufrir en silencio, para recomponerme antes de que los demás lo supieran. Todos ya lo sabían antes de que pudiera reaccionar. Salí a la calle y sentí las miradas de lástima, los susurros, las risas ahogadas. Me convertí en el tipo del que se burlaban y eso me dolía más que nada. Siempre fui discreto, nunca quise llamar la atención, pero ahora mi vida personal era la comidilla de la ciudad. Traté de entender dónde me equivoqué, traté de encontrar una explicación para todo esto. Pero la verdad es que a algunas personas simplemente no les importa a quién lastiman, siempre y cuando obtengan lo que quieren. Isabela quería emoción, quería estatus, quería un desafío y yo no se lo ofrecí. Ahora, yo estaba allí, sola, destrozada, mientras ella seguía su vida como si nada hubiera pasado. Pero la vida tiene una extraña manera de equilibrar las cosas. Lo que no sabía era que este sería solo el comienzo de mi historia. Todavía no tenía idea de que, en medio del dolor y la humillación, alguien inesperado se cruzaría en mi camino. Alguien que me hiciera ver las cosas de una manera completamente diferente. Y, sobre todo, alguien que le demostrara a Isabela que nunca debió subestimarme. Después de la traición, mi vida se volvió un caos. Ya no tenía ganas de salir ni de hablar con nadie. Mi trabajo empezó a resentirse, mis estudios quedaron a un lado y lo único que hice fue revivir esas imágenes y mensajes en mi cabeza. Las risas ahogadas al pasar, los susurros de amigos que conocían la historia antes que yo, todo me consumió. Me sentí como un idiota, un fracasado, alguien que ni siquiera podía mantener fiel a su propia novia. Pasé noches sin dormir preguntándome qué podría haber hecho diferente, en qué me había equivocado exactamente. El sentimiento de humillación era insoportable. Evité mirar mi celular,
porque siempre había alguien que quería saber cómo estaba, pero en el fondo, era solo curiosidad, solo el deseo de alimentarme del drama. No quería lástima, no quería consejos, no quería escuchar eso de ella no te merecía. Solo quería desaparecer. Deja de ser protagonista de una historia que nunca elegí vivir. Entonces me aislé. Dejé de salir, dejé de contestar mensajes, comencé a hundirme en la tristeza de una manera que nunca imaginé. Fue durante este periodo que Renata apareció en mi vida de una manera inesperada. Ella siempre fue una presencia distante, la madre de Isabela, una mujer hermosa y elegante que parecía no encajar con su propia familia. Renata tiene 36 años y siempre me ha tratado con amabilidad, a diferencia del resto de personas del entorno de Isabela, que solo me veían como un novio corriente y aburrido. Ella era una exmodelo, divorciada desde hacía muchos años, y siempre tenía una mirada observadora, como si viera más de lo que dejaba entrever. Y, para mi sorpresa, ella notó mi angustia incluso antes de que dijera algo. Un día, de la nada, recibí un mensaje de ella. Sencillo, directo. Lucas, sé que no estás bien. ¿Quieres hablar? Dudé. ¿Por qué diablos la mamá de mi ex se preocupaba por mí? Pero en el fondo creo que eso fue exactamente lo que me hizo responder. Porque en ese momento, solo necesitaba a alguien que no me viera como un idiota, alguien que no quisiera solo chismorrear sobre mi desgracia. Entonces acepté la invitación de conocerla. Quedamos en encontrarnos en un café discreto, alejado del círculo social de Isabela. Llegué sin saber exactamente qué esperar, pero lo primero que noté fue su mirada. No era de lástima, ni de juicio, sino de comprensión. Nos sentamos y antes de que yo dijera algo, ella empezó a hablar. Siempre me gustaste, Lucas. Y siempre supe que mi hija nunca te mereció. Tragué fuerte. No esperaba eso. Renata habló de su propio matrimonio fallido, de las traiciones que sufrió y de cómo entendió, demasiado tarde, que algunas personas simplemente nunca valorarán lo que tienen. Mientras hablaba, noté algo que nunca antes había notado. Ella era completamente diferente a su hija. Había madurez en sus palabras, una confianza que nunca había visto en Isabela. No habló como alguien que quisiera chismorrear o aprovecharse de la situación, habló como alguien que realmente entendía el dolor que estaba sintiendo. La conversación se desarrolló de una manera inesperada. Por primera vez desde que pasó todo, me sentí escuchada. No necesitaba fingir que estaba bien, no necesitaba minimizar lo que sentía. Renata no intentó decirme que todo pasaría rápido o que pronto lo olvidaría. Ella simplemente me dejó hablar, me dejó desahogar todo el resentimiento y la frustración que había ido acumulando. Y, de alguna manera, eso me trajo un alivio que no esperaba sentir. Cuando llegó la noche y nos despedimos, salí del café sintiéndome diferente. Todavía dolida, aún cargando las marcas de lo sucedido, pero con algo nuevo dentro de mí. Una chispa, una pequeña sensación de que quizás no todo estaba perdido. No sabía que ese encuentro con Renata sería el primer paso hacia algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. En los días siguientes, Renata siguió buscándome. Siempre discretamente, sin insistencia, pero con un mimo que me sorprendió. Poco a poco nuestras reuniones se hicieron más frecuentes. Al principio eran solo conversaciones informales, un café por aquí, un paseo por allá. Pero había algo diferente en estar con ella. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera al lado de alguien que realmente me veía. Renata no me trató como el extraicionado de su hija, sino como un hombre que estaba lidiando con un dolor real. Y sin darme cuenta, comencé a querer más de esos momentos. Una de esas noches me invitó a tomar una copa en su apartamento. Acepté sin pensarlo mucho, quizás por necesidad, quizás por curiosidad. Cuando llegué me encontré con un ambiente acogedor, suavemente iluminado y con una copa de vino ya servida. Hablamos durante horas, nos reímos de historias del pasado, compartimos decepciones y lecciones aprendidas. Por primera vez vi un lado de Renata que nunca había notado, la mujer fuerte que sobrevivió a un matrimonio infeliz, que crió sola a una hija, que no necesitaba la aprobación de nadie. Era imposible no admirarla. Con el paso de las horas, me di cuenta de que algo diferente estaba sucediendo. La forma en que me miraba, la forma en que jugaba con su cabello, la forma en que sutilmente tocaba mi brazo mientras hablaba. Me sentí inquieta, confundida, pero al mismo tiempo fascinada. Renata era hermosa, madura y completamente diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. No era solo su apariencia, era la forma en que me hacía sentir. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí un hombre rechazado. Me sentí querido. Intenté ignorar lo que pasaba dentro de mí,
pero era imposible. Cuando nuestras miradas se encontraron, había algo ahí, algo que no podía definir, pero que ardía intensamente. La mujer que hasta hace poco era solo la madre de mi ex ahora se presentaba ante mí de una manera completamente nueva. ¿Y lo peor? Sabía que ella también lo sentía. Los silencios entre frases empezaron a hacerse más largos, las sonrisas más sugerentes. Cada detalle, cada gesto, parecía una provocación silenciosa. Renata, sin embargo, intentó mantener el control. A veces apartaba la mirada, cambiaba de tema, como si intentara conjurar ese deseo creciente. Pero fue inútil. La tensión entre nosotros era palpable, espesa como el aire antes de una tormenta. Mi corazón latía más rápido cada vez que ella se acercaba demasiado, cada vez que bajaba la voz cuando me hablaba. Había una electricidad en la habitación que nunca antes había sentido, una que me hizo querer cruzar un límite que, hasta entonces, me había parecido impensable. Fue entonces cuando me di cuenta. Quería besarla. Quería sentir sus labios, descubrir si esa tensión era real o simplemente el resultado de mi mente perturbada por lo sucedido con Isabela. Pero al mismo tiempo había miedo. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasaría después? ¿Fue solo un error espontáneo o algo que cambiaría todo? Renata parecía sentir el mismo dilema. En algunos momentos parecía dispuesta a rendirse, en otros retrocedía como si recordara la línea que estábamos a punto de cruzar. Terminamos la noche con un abrazo largo, de esos que dicen mucho más de lo que las palabras permiten. Mi cuerpo ardía, mi mente estaba alborotada. Salí de allí con la certeza de que no era solo amistad, no era solo empatía. Algo estaba sucediendo entre nosotros, algo fuerte, intenso y completamente inesperado. ¿Pero tendríamos el coraje de seguir adelante? ¿O terminaría incluso antes de comenzar? La tensión entre Renata y yo solo aumentaba con cada nuevo encuentro. Era como un juego silencioso en el que ninguno de los dos tenía el coraje de dar el primer paso, pero ambos sabíamos lo que estaba por suceder. Hasta que, una noche, ese límite se rompió. Fuimos a cenar juntos y, esa vez, había algo diferente en el aire. La conversación fluyó más íntimamente, las miradas se prolongaron más y la electricidad entre nosotros se volvió imposible de ignorar. Cuando regresamos a su apartamento, todo parecía seguir un guión inevitable. Un silencio cargado se apoderó del ambiente. El vino se deslizó suavemente en nuestras copas, pero a ninguno de los dos nos importó mucho la bebida. Renata era una mujer simplemente deslumbrante. A sus 36 años, exmodelo, dueña de un cuerpo escultural y una belleza que hacía fantasear con ella a cualquier hombre. No había un solo hombre que en algún momento no hubiera querido estar con Renata. Desde su juventud apareció en las portadas de revistas, dejando una legión de admiradores que seguían sus redes sociales solo para admirar su impecable figura. Todo en ella irradiaba deseo, su cabello largo y sedoso, sus curvas perfectas, su manera sensual y al mismo tiempo imponente. Era imposible estar cerca de ella sin sentir esa energía que hacía perder el control a cualquiera. Se sentó en el sofá y cruzó las piernas con indiferencia, pero había un brillo diferente en sus ojos. La forma en que se mordió ligeramente los labios, la forma en que jugó con el borde del vaso, eso no fue sin intención. Mi corazón latía más rápido y cada vez sentía más que era ahora o nunca. Cuando extendió la mano para recoger su vaso de la mesa, nuestras manos se tocaron y fue como si un fuego se extendiera por mi cuerpo. El contacto fue mínimo, pero suficiente para que todo se saliera de control. En un impulso que no pude contener, tomé su mano y en ese momento ella supo que no había vuelta atrás. Ella me miró con esos ojos intensos, evaluando mi expresión, esperando a ver si dudaba. Pero no lo dudé. Me acerqué lentamente, sintiendo su respiración acelerarse, y cuando nuestros labios finalmente se encontraron, fue como si toda esa tensión acumulada explotara en un solo instante. No fue un beso tranquilo ni delicado. Fue intenso, lleno de ganas, como si lleváramos esperando esto mucho más tiempo del que imaginábamos. Sus manos se deslizaron por mis brazos, apretando mis hombros, y en ese momento, todo lo demás en el mundo dejó de existir. En cuestión de segundos, nos entregamos por completo al deseo. Ella me tomó de la camisa y me guió hacia el balcón, donde la brisa nocturna tocaba nuestros cálidos cuerpos. Allí, bajo el cielo estrellado, sucedió todo. Su toque no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Maduro, seguro, sin dudarlo. Renata no era como las chicas de mi edad, no había juegos ni inseguridades. Solo había un deseo crudo y ardiente, algo que me hacía sentir completamente viva. Y por primera vez desde la traición de Isabela, sentí que tenía el control.
Cada uno de sus movimientos me mostró que este no era solo un momento de debilidad. Fue algo mucho más intenso. Ella no solo me quería, me deseaba de una manera que nunca antes había experimentado. Renata era una máquina insaciable. Mi cuerpo respondía instintivamente, como si eso fuera lo único correcto. Y allí, en ese espacio entre lo prohibido y lo inevitable, supe que nunca volvería a ver a Renata de la misma manera. Ella no era solo la madre de mi ex. Era una mujer increíble, una mujer que de algún modo se había convertido en mía. Cuando todo terminó, permanecimos en silencio por unos minutos, todavía jadeando, con nuestros cuerpos entrelazados. La realidad empezó a pesarnos. ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué significa eso? Miré a Renata, esperando cualquier señal de arrepentimiento, pero lo único que vi fue una sonrisa de satisfacción. Pasó sus dedos por mi cara y susurró: «Eso fue un error». Pero su voz carecía de convicción. Era casi como si lo dijera por obligación y no porque realmente lo creyera. Nos vestimos en silencio, sin saber qué decirnos. ¿Debería sentirme culpable? Tal vez. Pero lo único que sentí fue una adrenalina adictiva corriendo por mi cuerpo. Eso no parecía malo. Al contrario, me sentí bien de una manera que no podía explicar. Lo único que sabía era que no había vuelta atrás. Lo que pasó entre nosotros no se olvidaría tan fácilmente. Y en el fondo estaba seguro de que no sería la última vez. Pasó el tiempo y comencé a cambiar. Algo dentro de mí se había despertado, algo que yo mismo no entendía del todo. Ya no era ese tipo ingenuo que creía en promesas vacías y se engañaba a sí mismo con dulces palabras. Isabela, por otro lado, comenzaba a sentir el peso de las decisiones que tomó. Al principio, estaba encantada con su nuevo novio, el típico playboy universitario, lleno de dinero y de actitud arrogante. Pero el brillo de la novedad duró poco. Poco a poco se dio cuenta de que él no era más que un tipo egoísta, que la trataba como a una conquista más. Con el tiempo, Isabela empezó a comparar. Y la verdad era inevitable, la traté con respeto, con cariño, con dedicación. ¿Su nuevo novio? Era superficial, distante y ya empezaba a perder el interés. Las excusas para no verla se hicieron frecuentes, los mensajes tardaban más en ser respondidos y las miradas hacia otras chicas eran cada vez más descaradas. Las tornas cambiaron y ahora ella era la que se sentía ignorada. Pero lo peor aún estaba por llegar. Además de la frustración en la relación, Isabela empezó a notar algo en mí. Ya no era ese tipo que caminaba por los pasillos con la cabeza gacha y con la humillación en el rostro. Yo era diferente, más segura, más confiada y, sobre todo, más misteriosa. Mi forma fría e indiferente con ella comenzó a alterar su cabeza. Esperaba que todavía estuviera sufriendo, que todavía la mirara con tristeza o resentimiento. Pero ya no me importaba. Y eso, para ella, era insoportable. Fue entonces cuando Isabela intentó un acercamiento. Al principio fue sutil, un mensaje aleatorio, un comentario sobre algo que solíamos compartir. Pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería comprobar si todavía tenía poder sobre mí. Quería ver si, en el fondo, todavía estaba ahí, esperándola. Pero para su sorpresa, no abrí la puerta. Mis respuestas fueron breves y sin emociones. Cuando nos vimos no aparté la mirada, pero tampoco mostré ningún interés. Para mí, ella era solo un recuerdo del pasado. Esto empezó a inquietarla. Empezó a esforzarse más, a hacer preguntas sobre mi vida y a intentar iniciar una conversación. Pero nada funcionó. Ella no entendía cómo había superado todo tan rápido. Lo que ella no sabía, y no podía imaginar, era que yo ya había encontrado algo mucho mejor. Algo que ella nunca podría igualar. Irónicamente, ese algo era su propia madre. La angustia de Isabela creció. Ella realmente comenzó a arrepentirse. No porque me extrañara a mí misma como persona, sino porque extrañaba la atención, el amor incondicional que le brindaba. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que había abandonado a alguien que realmente le importaba. Pero lo que más la atormentaba era el misterio. ¿Qué me había pasado? ¿Por qué era tan diferente? ¿Qué estaba escondiendo? Y sobre todo, ¿ya estaba con alguien más? La idea de que yo siguiera adelante empezó a molestarla mucho. No podía soportar la posibilidad de que yo hubiera encontrado a alguien que me valorara más que ella. En el fondo quería recuperar el control, quería verme persiguiéndola otra vez. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba en un camino sin retorno. Isabela ya no era parte de mi historia. Al menos, no de la manera que ella quería.
Lo que aún no sabía era que la verdad pronto saldría a la luz. Y cuando descubriera con quién estaba involucrado, su arrepentimiento se convertiría en algo mucho mayor. Mi relación secreta con Renata se convirtió en algo que ninguno de los dos podía ignorar más. Lo que empezó como un momento de debilidad pronto se convirtió en algo mucho más grande. Cada encuentro fue más intenso que el anterior y cada vez que la veía sentía que no podía permanecer alejado más tiempo. Ella, por su parte, no ocultó que le gustó. A pesar de la diferencia de edad, Renata me hizo sentir deseada como nunca antes lo había experimentado. Pero todo esto era un secreto. Nadie podría saberlo. Especialmente Isabella. Nuestra aventura duró meses y durante ese tiempo me di cuenta de que no se trataba solo de sexo. Había algo verdadero entre nosotros, algo que nos hacía querer estar juntos más allá de los momentos de placer. Disfruté de su compañía, de nuestras conversaciones, de su forma de ver la vida con madurez y sin juegos. Renata, en cambio, pareció revivir conmigo su juventud. Me dijo que nunca se había sentido tan viva, que ningún hombre la había hecho sentir así antes. Fue adictivo. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Un día Renata me llamó para hablar. Su rostro estaba serio, más tenso de lo que jamás lo había visto antes. Intenté entender lo que estaba pasando, pero nada me preparó para lo que dijo a continuación. Lucas, estoy embarazada. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Por un momento pensé que había oído mal. ¿Qué quieres decir con embarazada? Me quedé sin responder, tratando de procesar sus palabras. Mi corazón se aceleró, mi mente se convirtió en un torbellino. ¿Fue esto real? ¿Iba a ser padre? Renata también estaba en shock. Nunca imaginó que esto podría suceder, especialmente después de los 36 años. Para ella la posibilidad de quedar embarazada parecía remota, pero había pruebas de que la vida tenía otros planes. La miré esperando ver desesperación, miedo, arrepentimiento. Pero para mi sorpresa, ella simplemente suspiró y dijo, no sé qué hacer, pero sé que no me arrepiento de nada. Y fue en ese momento que supe que, a pesar del susto, no era un problema. Era solo el siguiente paso. Mi primer instinto fue asumir la responsabilidad. Ya no era el mismo tipo que seguía lamentándose por lo que hizo Isabela. Sabía lo que quería. Y yo quería estar con Renata. Si quieres tener este bebé, estaré contigo. Quiero esto, le dije, y vi una luz diferente en sus ojos. Esperaba que estuviera esperando esa respuesta, pero sentí que una parte de ella no creía que yo realmente diría eso. Pero dije. Y quise decir cada palabra. Ambos sabíamos que tarde o temprano tendríamos que decírselo a todo el mundo. Este secreto no podía permanecer oculto para siempre. Pero la pregunta más importante no era cómo reaccionaría la sociedad. No era lo que dirían amigos o extraños. La pregunta más grande era, ¿cómo reaccionaría Isabela al descubrir que su exnovio iba a tener un hijo con su propia madre? El impacto de esta noticia sería un shock para todos, pero especialmente para ella. Y en el fondo, una parte de mí quería ver esa reacción. No por venganza, no por despecho, sino porque era la prueba definitiva de que ella nunca debería haberme subestimado. Estaba feliz, estaba en paz y nada podía cambiar eso. Pero todavía quedaba un gran desafío. ¿Cómo revelar esta bomba sin que todo explote de una vez por todas? Se acercaba la hora de la verdad. Nuestra relación ya no sería un secreto por mucho tiempo. Y cuando la revelación salió a la luz, nadie saldría ileso. El destino tiene un cruel sentido de la ironía, y la forma en que Isabela descubrió mi relación con Renata fue digna de una película. Esa noche, Renata y yo estábamos en su apartamento, completamente ajenos al hecho de que no estábamos solos. Isabela había pasado más temprano para recoger algunos documentos, y al enterarse de nuestra llegada, decidió permanecer escondida y escuchar nuestra conversación. Quizás por celos, quizás por curiosidad, pero lo que presenció fue mucho más de lo que esperaba. Sin imaginar que había ojos mirándonos, Renata y yo nos entregamos como tantas veces antes, pero esta vez, con diferente intensidad. Fue como si, en ese momento, toda la tensión, todo el deseo acumulado se desbordara sin barreras. Renata, con su cuerpo escultural y su manera naturalmente seductora, ofreció un verdadero espectáculo de placer. Sus gemidos resonaron por todo el apartamento, su rendición fue total y no pude contenerme. Esa fue, sin duda, la noche más intensa que hemos tenido. Pero, sin saberlo, le estábamos ofreciendo a Isabela un espectáculo que nunca podría borrar de su mente. Se quedó allí, paralizada, escuchando cada detalle, cada suspiro, cada movimiento.
La conmoción y la incredulidad se apoderaron de ella. El hombre que una vez había sido suyo ahora estaba completamente entregado a otra mujer. Y no una mujer cualquiera, su propia madre. Sintió la humillación en su piel, la misma humillación por la que una vez me hizo pasar. Pero a diferencia de mí, que expuso mi traición a todos, ella tuvo que afrontarla sola, en silencio, sin nadie que la consolara. Cuando finalmente salió del apartamento, estaba en shock. Pero aún faltaba la parte más difícil. Días después, Renata y yo tomamos una decisión. Era hora de hacer pública nuestra relación. Sabíamos que sería un escándalo. Nadie sospechaba que nos veíamos y mucho menos que estuviéramos en una relación. Había vergüenza, había miedo de lo que pensarían los demás, pero ya no podíamos ocultar la verdad. Y, sobre todo, había algo aún más grande por revelar. Renata estaba embarazada. Decidimos convocar una reunión familiar para contarlo todo de una vez, afrontar lo que viniera y seguir adelante. Antes de conocer a todos, Renata llamó a Isabela para hablar en privado. Sabía que sería un shock para su hija y, a pesar de todo, quería que ella lo escuchara directamente de su boca. Isabela se sentó en el sofá, de brazos cruzados, con expresión de puro desprecio. «¿Qué quieres, mamá?», dijo, impaciente. Renata respiró hondo y fue directa. «Lucas y yo estamos juntos. Y, estoy esperando su hijo». El rostro de Isabela se transformó instantáneamente. Se puso pálida, abrió mucho los ojos y, por un momento, pareció como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Me estás tomando el pelo», gritó, levantándose enojada. «Esto es una broma, ¿verdad? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?» «A él». Pero Renata mantuvo la calma. «No hice nada con tú, Isabel. Te hiciste esto a ti mismo. Lo tiraste a la basura. No planeé lo que vino después. Simplemente sucedió y tenemos que lidiar con eso». Las palabras golpearon a Isabela como un puñetazo. Estaba temblando de odio, incapaz de aceptar la realidad que tenía ante ella. El hombre al que traicionó, el hombre al que descartó como si fuera desechable, ahora sería el padre de su hermano. En la reunión familiar, el impacto fue inmediato. El silencio se apoderó de la habitación mientras nos tomamos de la mano y anunciamos nuestra relación. Todos quedaron atónitos, algunos incrédulos, pero entendieron, a todos les agradamos a Renata y a mí, y a pesar de que la situación era un poco convencional, lo aceptaron bien y sabían que él era un buen tipo. La decisión ya estaba tomada. Fue entonces cuando Isabela explotó. «Eso es asqueroso. Eso es ridículo. ¿Cómo puedes hacer eso?». Pero, para su consternación, nadie se puso de su lado. Su traición ya era conocida por todos, y ahora estaba probando su propia medicina. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando apoyo, buscando a alguien que la defendiera, pero todo lo que encontró fueron miradas frías. Por primera vez estaba sola. La farsa de su superioridad, de su importancia, se había derrumbado delante de todos. Su propia madre tenía algo que nunca podría recuperar. No seguía adelante, lo hice de la forma más inesperada posible. Al final Isabela se fue furiosa, dando portazos y maldiciendo, pero ya nada de eso importó. Se dijo la verdad y ahora tendría que vivir sabiendo que perdió para siempre. Pasó el tiempo e Isabela empezó a sentir el sabor amargo de la traición. La ironía del destino no podía ser más cruel. Después de todo lo que me hizo, después de humillarme y tirarme a un lado como si no valiera nada, ella ahora estaba en mi lugar. Su novio Playboy, por quien me dejó sin pensarlo 2 veces, estaba haciendo exactamente lo que ella me hizo. ¿La diferencia? Esta vez no había nadie que la consolara, nadie por quien sentir lástima. El karma había llegado con toda su fuerza y no había escapatoria. La verdad salió a la luz tan brutalmente como mi descubrimiento. Isabela se sorprendió al ver mensajes sospechosos en el celular de su novio, exactamente como me pasó a mí. Pero ella prefirió engañarse a sí misma. Ella fingió que no pasaba nada, se aferró a la idea de que él la amaba, que no cometería el mismo error que ella. Pero la realidad vino como un puñetazo en el estómago cuando ella lo pilló, con otra chica, exactamente como la encontré hace meses. Solo que esta vez no hubo nadie que escuchara sus excusas. Ella intentó confrontarlo, intentó revertir la situación, pero él simplemente se rió. ¿Y qué? Le hiciste lo mismo a tu ex, ¿no? Fueron sus palabras antes de irse, dejándola sola, destrozada, sintiendo exactamente lo que ella una vez me hizo sentir. Por primera vez Isabela entendió lo que era ser descartada, lo que era ser reemplazada sin que a nadie le importara. Pero a diferencia de mí,
Ella no tuvo una segunda oportunidad. No había nadie esperando para recogerla y decirle que todo estaría bien. Estaba sola. Cuando me llegó la noticia, no me sentí enojado, no sentí pena. Solo sonreí. No fue una sonrisa de venganza, ni de satisfacción por su sufrimiento. Fue solo una sonrisa comprensiva. La vida se encarga de poner a cada persona en su lugar, y el lugar de Isabela era ahora el mismo que ella me hizo ocupar. ¿Quería vivir intensamente? ¿Querías una relación más emocionante? Bueno, ahora sabía exactamente lo que eso significaba. Intentó acercarse a mí, sutilmente, como si quisiera algo de atención. Pero lo único que encontró fue mi indiferencia. Ya no sentía nada por ella. Lo que alguna vez fue amor ahora era solo un recuerdo lejano de algo que me enseñó una valiosa lección. Ya no la necesitaba, nunca la necesitaba. Y ahora, cuando miré a la increíble mujer que estaba a mi lado, cuando vi a Renata cargando a nuestro hijo, me di cuenta de que el universo había hecho justicia de la manera más perfecta posible. Isabela, que siempre tuvo el mundo a sus pies, ahora no tenía nada. Su arrogancia, su certeza de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, se habían vuelto en su contra. ¿Y lo peor de todo? Ahora, cada vez que me veas, cada vez que mires a mi nueva familia, sabrás que perdiste algo que nunca podrás recuperar. El hombre que realmente la amaba ahora pertenecía a otra persona, y esa otra persona era su propia madre. La traición que me hizo sufrir le enseñó una lección que las palabras nunca podrían enseñar. Seguí adelante, crecí, evolucioné. Isabela, por otro lado, quedó atrapada en el mismo infierno que ella creó. Podía llorar, gritar, intentar culpar al destino, pero nada cambiaría el hecho de que todo era culpa suya. Y en el fondo ella lo sabía. El juego había cambiado de una manera que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. Pero la vida no es un cuento de hadas. Y ahora, Isabela necesitaba lidiar con el final que ella misma escribió. Mi vida dio un giro que nunca hubiera podido predecir. La traición de Isabela fue, sin duda, uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero también fue lo mejor que me pudo haber pasado. Si ella nunca me hubiera traicionado, nunca me habría alejado, nunca me habría levantado de nuevo, nunca habría descubierto lo que realmente era la felicidad. Hoy, al lado de Renata, me doy cuenta de que todo sucedió exactamente como debía. Lo que antes parecía un castigo ahora era la mayor bendición que jamás podría recibir. Me convertí en un hombre diferente. Más madura, más segura y, sobre todo, más consciente de mi valor. Atrás quedó el ingenuo y apasionado Lucas que aceptó ser tratado como una segunda opción. Hoy soy alguien que sabe exactamente lo que quiere y lo que quiero es construir mi vida junto a Renata y nuestro hijo. Nunca imaginé que algún día me casaría con una mujer como ella, hermosa, deseada, fuerte y completamente entregada a mí. Pero aquí estamos, viviendo algo que pocos tendrían el valor de vivir. Nuestra boda fue discreta, alejada de las miradas críticas de quienes se empeñaban en juzgarnos. Para algunos éramos un escándalo, un absurdo, algo que no debería existir. Pero para nosotros, éramos solo una pareja que encontró el amor en el momento más inesperado. No le debíamos nada a nadie. Lo que teníamos era verdadero, intenso y nada podía sacudirnos. Renata, que siempre fue deseada por tantos hombres, me eligió. Y esa fue la mayor prueba de que todo estaba exactamente donde debía estar. Además de ser la mujer más bella que he conocido, Renata era la encarnación del deseo. Su escultural cuerpo, su experiencia y su entrega la hacían sencillamente irresistible. Nunca pensé que podría tener una conexión tan intensa con alguien, pero ella demostró que estaba equivocado. Nuestro matrimonio no fue solo amor, fue pura química, pura pasión. Era una máquina feroz e insaciable, una mujer que conocía cada detalle del placer y se proponía explorarlo conmigo todas las noches. Cada caricia, cada beso, cada mirada se llenaba de una energía que nunca había encontrado en nadie. Isabela, en cambio, observaba todo desde lejos. Nunca volvimos a ser cercanos, nunca más hubo ningún intento de reconciliación. Para ella, cada noticia sobre Renata y yo era un cruel recordatorio de lo que perdió. Podría haberlo tenido todo, pero decidió tirarlo. Y ahora, irónicamente, el hombre que alguna vez fue su novio se ha convertido en el padre de su hermano. No podía cambiarlo, no podía escapar de ello. Cada reunión familiar, cada foto, cada noticia sobre mi matrimonio con tu madre era una herida abierta que nunca sanaría. Nunca necesité vengarme de Isabela. La vida hizo eso por mí. Ella me traicionó y creyó que estaría destruido, perdido, sin rumbo. Pero al final fui yo quien salió victorioso.
No solo encontré el amor verdadero, sino que también formé una familia. Ella, en cambio, fue de relación en relación, incapaz de encontrar a alguien que realmente la valorara. Porque en el fondo sabía que ya tenía esto. Y perdido. Lo que antes parecía imposible se ha convertido en realidad. Yo, que había sido humillada y traicionada, ahora vivía en un inesperado cuento de hadas. Renata y yo estábamos felices, enamorados y esperando con ansias la llegada de nuestro hijo. El destino puede ser cruel, pero a veces les da a todos lo que realmente merecen. Isabela pudo haber sido la mayor lección de mi vida, pero Renata fue la mayor recompensa. Y así termina la historia. No con venganza, no con odio, sino con un final perfecto. Avancé, Isabela se quedó atrás. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante.